Continuamos con la quinta parte de identificando las arritmias cardíacas. En este caso vamos a hablar de las arritmias ventriculares. He mencionado que las arritmias se clasifican en dos grandes grupos. Las arritmias supraventriculares, que a su vez contiene a las auriculares y a las nodales, y a las arritmias ventriculares que se encuentran por debajo del nodo auriculoventricular. Vamos a ocupar siempre el mismo sistema de identificar la regularidad de los RR, determinar la frecuencia cardíaca, identificar si se puede o no medir el IPR, identificar la presencia o ausencia de onda P y si el QRS es angosto o estrecho. Hemos hablado sobre las arritmias auriculares, sobre las arritmias nodales. Ahora vamos a hablar sobre las arritmias ventriculares y me refiero a las extrasístoles ventriculares, a la taquicardia ventricular monomórfica, a la taquicardia ventricular polimórfica, a la fibrilación ventricular y al ritmo idioventricular. Pero antes vamos a hacer una pequeña autoevaluación. Vamos a dar una pausa de 5 a 10 segundos para que ustedes traten de identificar estos trazos y espero sus comentarios en el canal. Vamos con el trazo número 1. Es una taquicardia ventricular monomórfica. Trazo número 2. Es un bigeminismo ventricular. Trazo número 3. Es un ritmo idioventricular. Trazo número 4. Es un ritmo idioventricular acelerado. Trazo número 5. Es un trazo con extrasístoles ventriculares polimórficas. Así que espero sus comentarios. Y continuamos. Así como existen las extrasístoles auriculares, también existen las extrasístoles nodales y también existen las extrasístoles ventriculares, que se va a caracterizar porque el QRS es ancho y no ha precedido de onda P. Pero estas extrasístoles forman parte de un bolsón. Si tenemos un latido normal y un ectópico, uno normal y un ectópico, eso se llama bigeminismo ventricular. Si tenemos dos latidos normales y un ectópico, dos latidos normales y un ectópico, dos normales y un ectópico, eso se llama trigeminismo ventricular. Y si ustedes observan, estos latidos ectópicos son monomórficos, es decir, que se herían de un solo foco. Cuando las extrasístoles se originan de focos diferentes, nos va a dar morfología diferente. Esta extrasístole es de morfología diferente a esta que está acá. Por lo tanto, podemos llamarla extrasístoles ventriculares polimórficas de morfología diferente o multifocales que se originan de focos diferentes. También podemos tener extrasístoles 3 consecutivas, sucesivas, y eso se llama extrasístoles ventriculares en salva. Y también podemos encontrar trazos donde antes de que termine la fase de repolarización ventricular, la célula se vuelve a excitar y desencadena una extrasístole ventricular, que si eso se hace frecuente puede desencadenar o formarse en una taquicardia ventricular monomórfica como la que tenemos acá. Ese es el peligro de no saber identificar el tipo de extrasístole y peor no correlacionarlo con el cuadro clínico del paciente, porque son esas variables que nos va a permitir tratar o no las extrasístoles ventriculares. Así que si nosotros no identificamos bien las extrasístoles, vamos a tener un problema mayor. Y en el monitor así lo vemos. Por ejemplo, acá tenemos un latido normal y un ectópico, un latido normal y un ectópico. Eso se llama bigeminismo ventricular. O podemos tener dos normales y un ectópico, dos normales y un ectópico. Eso se llama trigeminismo ventricular. Lo vemos acá. Se evidencian dos latidos normales y un ectópico, dos normales y un ectópico. Y aquí un latido normal y un ectópico, un latido normal y un ectópico. Así lo vamos a visualizar. Ahora bien,
¿Qué pasa si ese trigeminismo ventricular o ese bigeminismo ventricular yo no lo trato? Bueno, existe la posibilidad que me desencadene una taquicardia ventricular monomórfica, como esta que tenemos acá. QRS ancho, RR regular, frecuencia cardíaca por arriba de 150, el IPR no lo puedo medir y definitivamente no se visualiza la onda P. Aquí tenemos un latido sinusal normal. QRS estrecho, onda P positiva, RR regular, IPR normal, frecuencia cardíaca 79. Si nosotros lo comparamos con este que tenemos acá, definitivamente hay una gran diferencia, que es lo que caracteriza a la taquicardia ventricular monomórfica. Así como existe la taquicardia ventricular monomórfica, también existe la taquicardia ventricular multifocal, donde vamos a encontrar un QRS de morfología diferente. La taquicardia ventricular multifocal la podemos encontrar con otros nombres. Taquicardia ventricular helicoidal, ventricular polimórfica, la multifocal y las famosas torsadas de Point. Y aquí lo vamos a encontrar, si lo vamos a visualizar en un monitor. Aquí tenemos el ritmo sinusal normal y esto que está acá es las torsadas de Point. Ustedes se fijan, hay QRS de morfología diferente. Es lo que caracteriza, y si nosotros lo comparamos con el video anterior, con el trazo anterior, definitivamente hay marcadas diferencias. Hemos hablado sobre extrasístoles ventriculares, sobre la taquicardia ventricular monomórfica, la polimórfica. Ahora vemos los ritmos idioventriculares. QRS ancho, RR regular, onda P no hay y por lo tanto no puedo medir el IPR. Pero la frecuencia cardíaca va a oscilar de los ritmos idioventriculares entre 20 y 40 latidos por minuto. Y en el monitor vamos a ver así. Completamente lento, QRS ancho, no hay onda P y los RR son completamente regulares. Bien, también tenemos el ritmo ventricular acelerado, que se va a caracterizar igual que el anterior, pero la diferencia va a radicar en que la frecuencia cardíaca va a estar por arriba de 40 latidos por minuto, como lo vemos acá. Este es un ritmo idioventricular, frecuencia cardíaca entre 20 y 40, y este que tenemos acá es un ritmo idioventricular acelerado, donde la frecuencia cardíaca va a estar por arriba de 40 latidos por minuto. Luego tenemos la fibrilación ventricular, es un ritmo de paro, es la principal causa de arritmia a nivel extrahospitalario y se va a caracterizar, como su nombre lo indica, como una línea completamente caótica. Este es un ritmo sinusal normal y esto es un trazo de una fibrilación ventricular. El paciente no tiene pulso, comenzamos las compresiones torácicas, le colocamos un monitor desfibrilador, identificamos ese ritmo y ese ritmo revierte con una descarga eléctrica, que ese capítulo lo vamos a abordar en videos posteriores. Bueno, hemos visto en estos pequeños minutos, en estos cortos minutos, las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular monomórfica, la taquicardia ventricular polimórfica, el ritmo idioventricular y el ritmo ventricular acelerado y la fibrilación ventricular. Ha sido de mucho provecho. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like, y si no te has suscrito al canal, por favor te invito a que lo hagas. Espero que haya sido de mucho provecho, como dije anteriormente. Así que muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo en futuros videos.